buenas tardes. Para dar inicio a esta conferencia que tenemos el día de hoy, la misma está a cargo de la compañera Grisel González de la Torre, de la Escuela de Educación Técnica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y la doctora Grisel González de la Torre es doctora en Ciencias Pedagógicas por parte de la Universidad de Las Villas Marta Abreu de Cuba. Ha sido vicerrectora de investigación de la Universidad de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Cuba y actualmente labora en la Escuela de Educación Técnica en el programa de maestría y colabora en los procesos tanto de acreditación de la maestría como en el proceso de creación del programa de doctorado. Junto con la labor que realiza en la Escuela de Educación Técnica, también se desempeña como asesora en el Centro de Desarrollo Académico SEA del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los dejo sin más palabras con mi compañera para que con ella podamos conversar acerca de las competencias en la formación de los docentes en la educación técnica en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Realmente tengo un gran reto. En esta tarde, a la hora de hacer nuestra presentación, dado que nos han colocado en el último turno del Congreso, a alguien le tenía que tocar el último turno, y realmente se ha respirado, se ha transmitido durante estos 3 días un alto nivel científico, ¿verdad? Y el intercambio de experiencia que impone. Desde el primer día hemos estado hasta revisando nuestra propia ponencia, nuestra propia intervención, porque realmente las experiencias y todos los datos aportados han sido muy interesantes. Para mí, creo que el Congreso ha tenido un alto nivel y la participación en los debates también, ya a nivel de los grupos, creo que hay cosas muy interesantes. Bueno, sin más preámbulo, como nos presentó el profesor Guevara, director de la Escuela de Educación Técnica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, actualmente nos encontramos colaborando con ellos en la maestría en Educación Técnica, también en lo que es el programa de idoneidad docente de los profesores de esta institución, lo que realmente nos ha dado una manera de intercambio muy interesante con el material humano, o sea, con todo el personal que está vinculado a la educación técnica en el país y además con los docentes de esa universidad. Bueno, esta es la propuesta que le traemos y nosotros quisiéramos comenzar la intervención con un poema del poeta español Antonio Machado, que yo creo que nos va a servir en que cada uno haga su reflexión personal de que a partir de que salgamos del Congreso, ¿qué pasa con este pensamiento, esta idea de este autor? Dice: solo triunfa quien pone la vela encarada con el aire que sopla. Jamás quien espera que el aire sople hacia donde ha puesto encarada la vela. Fíjense qué idea tan interesante y que nosotros como educadores tenemos que reflexionar. ¿Hacia dónde vamos a poner la vela? O si esperamos que el viento sople para donde la hemos colocado. Por otro lado, hay una idea muy importante, a partir incluso de algo que ha estado a lo largo de todas las intervenciones en estos días, de plantear que la educación es un proyecto político-social y que la educación se inserta en una sociedad concreta, ¿verdad? En esto, el escritor argentino, que comenzó siendo físico, murió cerca de 100 años de edad, dedicó parte de sus estudios filosóficos y ensayos a la educación, y él planteó esto muy interesante. Dice: la crisis actual, esta que estamos viviendo, no es la crisis del sistema capitalista como muchos imaginan. Es la crisis de toda una concepción del mundo y de la vida, basada en la idolatría de la técnica y la explotación del hombre. Para la obtención del dinero han sido válidos todos los medios. Esta búsqueda de riqueza no ha sido llevada adelante para todos, como país, como comunidad. No se ha trabajado con un sentimiento histórico y de fidelidad a la tierra. Profundas reflexiones de este filósofo, escritor, pintor y físico, que nos lleva a pensar de los problemas que estamos enfrentando en la sociedad contemporánea.
Nuestra intervención, vamos a tener estos aspectos, unos de carácter general al inicio, después un poco que se ha tratado mucho, no vamos a profundizar, sobre la conceptualización de este concepto, algunos tipos de competencias, la formación, o sea, lo que es el proceso de formación, después algunos lineamientos para el diseño del currículo por competencia y las competencias de un docente, que es con lo que vamos a terminar en este siglo XXI ante los retos que nos impone la sociedad contemporánea. Esa es la estructura de nuestra intervención. Bueno, estamos enfrentando acelerados cambios tecnológicos, sociales y económicos en el mundo. Esos cambios acelerados tecnológicos, sociales y económicos se insertan en lo que hemos convenido en llamarle los retos de la globalización. Y ya hay quien habla no de globalización y del nuevo orden económico mundial y la crisis económica mundial que se está viviendo en el mundo actual. Si estamos al tanto de lo que está ocurriendo en los países europeos, de esta crisis los países latinoamericanos hemos salido un poquito mejor por depender de los productos, según dicen los grandes economistas y estudiosos de estos temas, por depender de mucho, en este sentido, de elementos de nivel primario, ¿verdad?, de la agricultura, etcétera, hace que se haya atenuado un poco los efectos de la crisis económica mundial en los países de América Latina. Se habla incluso ya no de globalización, sino de planetarización, o sea, todo un fenómeno planetario. Todos estamos afectados por ese proceso de la globalización. Esto hace la necesidad de desarrollar y renovar los programas de formación de los recursos humanos. O sea, ya es insoslayable que tenemos que preparar al hombre y a la mujer para enfrentar esa situación que vive el mundo contemporáneo. Es insoslayable. Por lo tanto, hay que superar las debilidades que tenemos en los sistemas educativos y los modelos que hasta el momento han estado vigentes. Y solucionar las contradicciones, o al menos atenuarlas, si no las podemos solucionar totalmente, entre la contradicción que hay, o sea, esa entre cómo formamos y cómo después está el desempeño de esas personas en los puestos de trabajo, que no es lo mismo lo que es la formación a lo que es el desempeño. Uno es lo que sabe hacer y otro es lo que realmente hace en el desempeño de su labor. En este sentido, ¿qué cambios, qué innovaciones tenemos que hacer? Bueno, cambia la relación sociedad y la educación, que siempre están vinculadas, pero la sociedad le impone a la educación determinados retos y la educación tiene que asumirlos. La visión de los que emplean la fuerza, acuérdense que estoy ubicada en la educación técnica, como subsistema del Sistema Nacional de Educación, que evidentemente, y lo vamos a ver ahora, forma para el trabajo. Es formación para el trabajo. Los empresarios y los empleadores también tienen una visión diferente, porque el mundo es diferente y estamos enfrentando los retos de la globalización. Por lo tanto, el modelo para la formación profesional tiene que cambiar. La concepción de la educación y el aprendizaje tiene que cambiar, tiene que innovar para poder enfrentar todo eso. Y por lo tanto, quien tiene y que no ha perdido su posición en la dirección de este proceso es el docente. Podrán haber todos los modelos que existan de independencia en el estudiante, de la construcción del conocimiento, pero la dirección del proceso sigue siendo del docente, en cualquiera de los sistemas que nos ubiquemos. Esto, por supuesto, enfrentamos entonces estos retos. El alto nivel técnico, cultural y profesional, la asimilación de la experiencia social, la formación de personalidades creativas, la capacidad para emplear los conocimientos. A veces la gente sabe y los formamos con conocimiento, pero después no saben qué hacer con los conocimientos. Eso es importante. La capacidad de crear nuevos conocimientos, o sea, el desarrollo de competencias investigadoras en las personas que sean creativos y puedan crear nuevos conocimientos, descubrir, experimentar, interpretar y transformar la realidad. Nosotros tenemos que formar personas como agentes de cambio en su comunidad, en su escuela, en su grupo, no ser conformistas y poder enfrentar las situaciones y hacer cambios a favor de lo que podemos enfrentar en nuestra vida diaria. Entonces, la educación técnica, ¿qué encargo social tiene?
Podemos hablar y se han dado muchas definiciones, pero si pudiéramos resumirlas, es preparar la fuerza de trabajo calificada de acuerdo a las necesidades actuales y perspectivas que tenga la producción y los servicios de un país. ¿Por qué actuales y perspectivas? Por la situación que estamos viviendo, con la velocidad que cambian los conocimientos. Por ejemplo, en el área de la informática se planteaban que eran 3 meses los que podía tener de obsolescencia un conocimiento. Ya en la informática y en las tecnologías de la información prácticamente es casi que semanal y diario cambios de nuevas tecnologías y nuevos programas que aparecen, y así en numerosos campos de la ciencia y la innovación tecnológica. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de competencia. Esto fue la introducción de elementos, ¿verdad?, acerca de las competencias. Bueno, las competencias no es nada nuevo. Desde los años 60, ya en los Estados Unidos, se hablaba del tema de la formación por competencia. Esto después, ya a partir de los años 70, otros países como Canadá, el Reino Unido, Australia, Alemania, España, México, Colombia, Perú, Jamaica, una islita del Caribe, ya en estos países se trabajaba y se hablaba en los términos de competencia. En los años 80 y los 90 aparece el famoso proyecto Tuning, que es un proyecto europeo que ha tenido determinadas connotaciones, nace del ambiente empresarial y de alguna manera se traslada a América Latina, y existe el proyecto Tuning América Latina, también para buscar incluso la movilidad laboral, que es muy importante, que una persona egrese de un sistema y pueda colocarse en otro sin problemas, más en un mundo globalizado, donde la movilidad laboral es tremenda. Y ahí tenemos organizaciones como es la OPS, que tiene que ver con la Organización Panamericana de la Salud, donde se ha trabajado mucho esto, la Organización Internacional del Trabajo y Sinterfor. En Costa Rica, realmente, nosotros estuvimos indagando, y en las cuestiones de competencia estarían implicados la Comisión Nacional de Currículum, determinadas resoluciones universitarias de instituciones de la educación públicas y privadas y otras instituciones. Este Congreso perfectamente nos ha permitido incorporar en cuáles son las experiencias, conocer del trabajar por competencia en el país, en instituciones y tanto de educación superior como otros tipos de instituciones. Bien. Déjenme decirles que competencia como concepto surgió en el campo de las ciencias sociales, de la lingüística, de la psicología y de las teorías de la comunicación. Ya desde el año 1957, John Chomsky, el famoso filósofo norteamericano, hablaba de que las competencias como capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación, capacidad creativa del ser humano. Fíjense qué fenómeno tan interesante. ¿Qué sucede? Que el campo empresarial toma de las ciencias sociales el concepto de competencia y lo redefine. ¿Por qué lo redefine? Porque él lo pone a favor de sus intereses, que es ligarlo a eficacia, a rentabilidad, productividad y competitividad, que no es lo mismo que competencia. Eso es cómo lo ve el empresario el asunto de las competencias, tomado del sector de las ciencias sociales y viéndolo como creatividad en el ser humano. Por eso los orígenes de las cosas hay que estudiarlas, porque al final volvemos a los orígenes. Se ha rescatado en el concepto competencia, y aquí lo hemos visto en las intervenciones que me precedieron, el componente humano en el concepto empresarial, y ya no solo verlo como el interés de un empresario para tener más ganancias, para que sea más eficaz el proceso productivo, obviando en muchas veces el factor humano. Entonces, algunas definiciones en las cuales no me voy a detener mucho, solo resaltarles a ustedes que algunos autores, ahí están los nombres y la fecha, resumen el concepto de competencia y otros lo dan más amplio, como en toda la parte que siempre en los procesos de nuestras ciencias, en la esfera educativa, ustedes saben que la parte de la terminología y las definiciones pues son unas más amplias y otras menos amplias, o sea, reducidas o ampliadas. Pudiéramos hacer un análisis de qué elementos se ven comunes en estas definiciones, sería un estudio interesante en el concepto de las competencias. Ahí ustedes pueden verlo. Algunos incorporan
elementos actitudinales, de conducta, y otros nada más lo resumen como un desempeño social complejo. No hablan de otra situación. Aquí tenemos otras definiciones. Por ejemplo, proviene del latín competere, que quiere decir aspira a ir al encuentro de una misma cosa, competer o pertenecer. Otro autor lo define como formación y capacitación. El proyecto Megasiglo XXI aparece como autoridad de un juez para conocer y resolver, eso es ser competente, una definición. Perdón, parece que... ya. En el ámbito educativo, a través de proyectos curriculares, emerge la teoría de la cognición, ese es un autor que lo comenta. La Real Academia de la Lengua Española lo plantea como pericia, como aptitud, idoneidad para hacer algo, y decir que es competente es porque tiene competencia. Bien, otras definiciones, por ejemplo, de Sinterford y de la Organización Internacional del Trabajo, es el conjunto de conocimientos, cualidades y capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir lo que concierne al trabajo. Trabajo. Muy bien encaminado. Proyecto Tuning es la capacidad de llevar a cabo una tarea para la que se precisan unos conocimientos. Miren qué concepto tan reducido, ¿verdad? Tan compactado. Y aquí tenemos este autor que ya consideramos que es un concepto más amplio, más integrado, conjunto de saberes que involucran conocimientos, acciones, sentido axiológico, o sea, ya se incorporan los valores y propósitos que desarrolla una persona en un contexto de formación, ejercicio profesional, en su vida personal, o sea, que ya trasciende no solo a lo laboral, en lo social, combinados, coordinados, integrados, que facilitan su actuación eficazmente. Fíjense cómo este concepto ya es de una mayor generalidad e integralidad. Bueno, este esquema que les voy a presentar es un resumito de los saberes que implica la competencia, que creo que han sido brillantemente y excelentemente planteados ya en este congreso. Los saberes, el saber como los conocimientos, el saber hacer como las habilidades y destreza, planteado ya desde los años 90, el saber ser, el saber convivir, el sentir, que no está ahí, pero que ya se va incorporando en lo que es valores y actitudes. Y un elemento que se incorpora en el ámbito de la educación técnica y de la educación para el trabajo, el saber emprender. El famoso emprendedurismo, ¿verdad? Que se habla del emprendedurismo hacia lo económico, hacia crear empresa, crear para tener capital, pero nosotros podemos hablar también de un emprendedurismo, digamos, los educadores podemos ser emprendedores como concepto, no necesariamente en el ámbito económico. Bien, entonces, ese concepto de competencia podemos llegar a una conclusión, que es una formación al individuo en un continuo donde se integran todos esos componentes. Y por lo tanto, aquí hablamos por la mañana de la teoría de la complejidad, del pensamiento complejo. Bueno, señores, formar por competencia implica un proceso donde hay que aplicar la complejidad efectivamente a lo largo de la formación de los recursos humanos. Tipos de competencia, hay enormes clasificaciones, variadas clasificaciones, los autores han trabajado mucho en eso, yo les presento algunas, solo a modo de ejemplo, los que las plantean como técnicas, los que las plantean como competencias participativas, las metodológicas y las de tipo personal. En el caso de otros tipos de competencia, bueno, yendo en esta misma línea de pensamiento, las que tienen que ver con el elemento epistemológico, que es el conceptual, el saber, aprender a desaprender, con lo cual muchos pedagogos no están de acuerdo, es un tema que se debate si realmente es aprender a desaprender de todo aquello que tenemos ya incorporado en nuestra formación, que queda obsoleto, y si tenemos que hacer entonces un cambio por otro conocimiento. Eso se discute. La parte de praxis procedimental, el saber hacer,
Y lo ontológico y axiológico estaría incluido todas las actitudes, valores, creencias, etcétera. Todo esto compondría lo que es el elemento de los deberes, lo deontológico, y por lo tanto lograr la formación integral y holística de una persona humana, integral, con todos esos componentes. El proyecto Turing también las divide, por ejemplo, en genéricas y específicas. Las genéricas, que son independientemente del perfil de la especialidad, usted sea ingeniero, carpintero, mecánico, no importa, genéricamente hay que tener estas competencias para enfrentarse, y las específicas ya serían las que están más vinculadas a la profesión. Este es el tipo de clasificación que hace el proyecto Turing de las competencias. Bueno, cambios e innovaciones necesarios. Ya vimos en nuestra presentación algunos elementos contextuales, cuál es el escenario en los que nos estamos moviendo en el mundo y qué se plantea acerca de las competencias, cómo surgieron, cómo se aplican algunos tipos de competencias. Bueno, ahora, ¿qué hace falta para enfrentar la formación por competencia? ¿Qué cambios hace falta en el proceso docente educativo o de enseñanza-aprendizaje? Primero, eliminar, volar en pedazos, no porque totalmente haya cosas que hay que seguir manteniendo del modelo tradicional, que todavía son válidas, y yo se lo digo a mis estudiantes, una conferencia magistral nunca ha perdido vigencia. Y eso lo hemos demostrado en los días de hoy. Hemos tenido conferencias magistralísimas y hemos aprendido, y nuestro pensamiento se ha movido en todos los que hemos estado atentos a estas intervenciones. Por lo tanto, eliminar la enseñanza vertical, pero no quiere decir de forma absoluta, sino que hay elementos en los procesos de enseñanza-aprendizaje donde nosotros tenemos que dar bases orientadoras generales a los estudiantes de tipo teórica, y eso no pierde vigencia. Lo que no podemos hacer uso y abuso de que todo sea verticalizado, y el alumno no habla, el alumno no tiene criterio, no le damos participación. Eso es importante. Reconsiderar el aprendizaje grupal. Efectivamente, si tenemos que atenuar, yo creo que yo voy a volar en pedazos la palabra eliminar y voy a poner, sí, porque no soy consecuente con lo que estoy diciendo. Ahora no me gusta la palabra eliminar, porque es que eso es lo que le digo a los alumnos, a los estudiantes míos de la maestría en educación técnica, que todavía de la pedagogía tradicional hay cosas que tienen valor, que no se pueden eliminar. Lo positivo de lo viejo hay que asimilarlo, incorporarle entonces los elementos nuevos. Reconsiderar el aprendizaje grupal, efectivamente, porque eso nos lleva, cuando ya le damos participación a los estudiantes, pues el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. También desarrollar estrategias diferenciadas. Hablamos mucho de la personalización, de la atención a las diferencias individuales. Efectivamente tenemos que trabajar en eso. Todo va como que hilvanándose, los elementos de cambio, todos se relacionan unos con otros. Construir el conocimiento, o sea, el estudiante tiene que tratar, nosotros tenemos que hacer que el alumno construya su propio conocimiento, que tenga protagonismo. El famoso aprendizaje significativo, que hemos hablado, que se dice mucho y a veces se practica poco, porque no es más que la vinculación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que esos contenidos para ese estudiante tenga utilidad, tenga valor, se relacione con los conocimientos que ya él posee. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, muy importante. Estrategias de aprendizaje novedosas, que hoy se han hablado mucho de esto, y por lo tanto el paradigma al cual estamos llamados es que el peso de esa educación está centrado en el estudiante. O sea, se mueve el peso del proceso que estuvo por mucho tiempo centrado y aún está en las personas que mantienen y los educadores que mantienen un modelo tradicional. El peso está en ellos, y sin embargo el peso hay que moverlo hacia los estudiantes, que no quiere decir, porque yo he tenido profesores en los cursos de idoneidad docente que me dicen, sí, pero eso quiere decir que entonces yo ahora no tengo que trabajar y todo lo tiene que hacer el estudiante. Le digo, todo lo contrario. Cuando usted monte su docencia en que haga trabajar a los estudiantes, el problema es que se invierte
el momento, el trabajo del profesor. Quizás en el aula usted trabaje menos, pero ¿cuántas horas ha tenido usted que dedicar, en el ejemplo que nos dio la profesora hoy por la mañana, de montar el desarrollo de un plan curricular en determinadas unidades docentes, que usted tenga que seleccionar ese contenido y montar el contenido para poderlo evaluar y desarrollar en los estudiantes el asunto de las competencias? Eso lleva para usted procesos de búsqueda, de lectura, de reflexión, de intercambio, que es un tiempo que ni durmiendo estamos descansando, porque estamos modelando y visualizando lo que vamos a hacer en el aula, y hay que tomar decisiones y ensayo, que hay que ensayar y probar. A lo mejor en la primera vez que lo hicimos no nos quedó bien y vimos dónde estaban las fallas, tenemos que ir a reorganizar y hacer una retroalimentación y hacer otro montaje, y tenemos que elaborar guías de trabajo, entonces, señores, no es que el profesor trabaje menos, el profesor trabaja más. En este modelo, lo que pasa es que se invierte, a mi modo de ver, el momento del trabajo en el aula. Usted entonces es el conductor del proceso, el facilitador del proceso, el mediador del proceso, pero ¿cuántas horas ha tenido usted que trabajar para llegar hasta allí? Y que quede montado ese proceso para los estudiantes. Bueno, entonces la educación técnica, yo hice este grafiquito y digo, bueno, la formación por competencia entonces es un modelo holístico, un modelo donde tenemos que integrarlo y quitarnos el asunto de las individualidades. Aquí se planteó, yo creo que es muy importante y creo que vale la pena reforzarlo. Pueden haber muchas cosas que no cambien, que sean de la macroestructura, pero a nivel de la escuela, a nivel del colegio, a nivel de los colectivos pedagógicos, de las materias afines o no afines de una escuela, hay que trabajar en colectivo, porque ese proceso de preparación, de la selección del contenido, de qué ejercicios, de qué elemento voy yo a elegir para la competencia, evidentemente, señores, no se puede hacer en solitario. Y si en mi escuela yo soy la única que doy esa materia, yo tengo que buscarme otro profesor de otra escuela cercana y buscar intercambios de experiencia, de las experiencias pedagógicas que tienen los docentes. Porque en solitario este proceso de las competencias es muy difícil de llevar a cabo. Y nos podemos enriquecer, y no solo para las competencias, yo digo que para todo el trabajo pedagógico hace falta trabajar en equipo, trabajar en grupo, intercambiar estos procesos que estamos haciendo aquí en este congreso. La escuela se tiene que convertir día a día en un congreso pedagógico, y si no es todos los días, por lo menos una vez al mes, para discutir temas pedagógicos, no administrativos. Y de esa manera puede ser que pueda fallar cualquier cosa, no nos den un recurso, alguien no nos pero no tenemos que esperar por nadie para poder nosotros hacer esos espacios de reflexión, para mejorar nuestra propia práctica pedagógica, sin que nadie venga, ni siquiera el asesor regional, que ni nos venga a ver, entre nosotros mismos. Porque déjenme decirles que el material humano, y yo lo he constatado directamente en los 2 años que estoy trabajando en esa maestría, donde he tenido estudiantes de educación para el hogar, que ahora se llama de otra manera, profesores de español, he tenido profesores de inglés, de secretariado, o sea, y de a lo largo. Trabajé en San Carlos, he trabajado en Alajuela, he trabajado en Cartago, y yo les digo que la calidad de los trabajos, con todos los matices, ustedes saben que en los grupos tenemos todos los matices, pero la calidad de los trabajos, fíjense que yo he comentado con el director de la escuela que yo esos trabajos los tengo que llevar al ministerio para que vean las aportaciones que están haciendo esos docentes al mejoramiento de esos programas, surgidos de los propios profesores, no impuestos por su experiencia, porque son los que están en el aula y son los que están dando las clases. Y yo no desmerito ninguna posición en el sistema, fíjense, pero el que más sabe y el que de verdad sabe lo que funciona y no funciona es el maestro del aula. Bien, seguimos entonces. Bueno, ¿qué lineamientos? Aquí puede faltar, yo he tratado de poner algunos a la hora de nosotros querer diseñar un currículum por competencia. Bueno,
Los programas hay que organizarlos por competencia, en función del contexto. Uno de los alumnos que tuve era de Guanacaste y me llevó los ejemplos de la experiencia de Guanacaste en cuanto a la educación ambiental. Los ejemplos, ¿de dónde son? Del territorio de Guanacaste. No es lo mismo Limón que Cartago. Entonces los programas tienen que contextualizarse, aunque haya alineamientos generales. Y eso es una cosa maravillosa. Los representantes del campo laboral, acuérdense que estamos en educación técnica, tienen que trabajar en ese proceso de formación de los planes curriculares, porque él es el que sabe la maquinaria que tiene, la actualización que va a tener, el insumo que va a llegar, todo el empleador, el que va a recibir. Entonces, por lo tanto, los mejores planes curriculares son los que se hacen con el empleador, igual que la evaluación de los desempeños, nos tenemos que retroalimentar para el perfeccionamiento de los planes y programas. Con altos contenidos prácticos experimentales, se plantea hoy por hoy con estos paradigmas del protagonismo de los estudiantes en la educación superior, no sé en otro sistema, en la educación superior, que el 25% sea de teoría y el resto, señores, sea elementos de la práctica experimental. Que el alumno vivencie procesos, que haga trabajos por proyecto, que haga trabajo en la comunidad. Y la teoría sean los núcleos duros, elementos básicos, porque al final, enseñarlos, como que se ha dicho hace mucho tiempo, enseñarlos a aprender, cómo ellos pueden buscar la información, incluso cómo pueden trabajar en la búsqueda de información por internet. Por lo tanto, el peso de la teoría que tenemos que dar en las aulas disminuye y se incrementa la parte práctico-experimental, descritas en resultados y normas y que sean evaluados. Muy importante, no podemos seguir formando o aspirando o haciendo los intentos de trabajar por competencia y evaluar que no es por competencia, que eso hoy creo que también quedó muy claro. Y cómo tenemos que construir, ustedes saben cómo tenemos que hacer para construir esos procesos de evaluación y que se correspondan con la forma en que estamos, el modelo que estamos usando, y no ser nosotros mismos contradictorios, de enseñar de una manera y evaluar de otra. Bueno, aquí hicimos este dibujito acerca de las discrepancias que pueden existir, las metodologías para adecuar las necesidades al puesto de trabajo, cómo se diseñan y se evalúan las competencias. Bueno, que hay que tener en cuenta la parte educativa con el empleador para que sea un proceso coherente de formación y desempeño, integral y holístico, o sea, que tenga lo personal, lo social y lo profesional. Y entonces, ¿cómo evaluamos eso? O sea, estamos claros de qué es lo que queremos en competencia, cómo son las competencias, toda esa historia. Pero ¿cómo podemos evaluarla? Bueno, en el tema de la evaluación tiene que cambiar sustancialmente. Entonces, en ese sentido, tiene que solucionar problemas complejos. Hoy hablamos de eso porque las competencias son procesos complejos. Por lo tanto, él tiene que, el conocimiento, estructurarlo, organizarlo, tiene que usar información, esa persona que estamos formando, y diseñar modelos alternativos para esa evaluación de competencia. Algunos principios que se manejan sobre la evaluación en competencia, el de continuidad y permanencia, orientado a la retroalimentación. Quiere decir que cuando estamos formando con competencia, el valor de la evaluación formativa tiene un peso importante, más que la sumativa, porque la persona, como es un proceso de retroalimentación, entonces puede ser que usted, cuando esté evaluando esa competencia, la persona todavía le queden determinados elementos que no ha logrado, y entonces ahí usted no lo va a desaprobar, no, usted lo que le va a dar insumos, usted lo que le va a dar orientaciones, le va a dar determinados elementos para que él en un tiempo, además señores, hay que aplicar a Vygotsky, que son las zonas de desarrollo próximo, o sea, las teorías de aprendizaje, igual que hablamos de aprendizaje significativo, y la personalización. Cuando decimos personalización, ¿qué cosa es? Cada persona tiene un estilo y un ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, en una formación por competencia, la profesora puede que demore 3 semanas en que estemos trabajando la unidad, pero porque su referente incluso cognitivo anterior es diferente y sus capacidades y posibilidades también son diferentes. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta en la formación
por competencia, la forma en que vamos a evaluar, y tener en cuenta las zonas de desarrollo próximo y los ritmos de aprendizaje de las personas. Hacer énfasis en lo diagnóstico, en lo formativo, sin excluir lo sumativo, porque al final el sistema, nosotros tenemos que dar notas y tenemos que decir, este aprobó o no aprobó. Bien, bueno, este esquema, lo que más quiero resaltar, porque ahí está más o menos las ideas que hemos estado analizando sobre la evaluación de competencia, en todo el saber cómo mostrar y leer y hacer. Por este lado, la calidad del profesional, o sea, los conocimientos que él posee, las acciones en ese desempeño, y por este lado, yo quiero sobre todo resaltar el impacto. Señores, cuando nosotros, en cualquier sistema, no voy a hablar en el modelo de competencia, en cualquier sistema pedagógico, nos está fallando el elemento de la evaluación del impacto. Nosotros, en el caso de la formación profesional, en la educación para el trabajo, y lo que es ya desarrollo profesional, tenemos un impacto que es el impacto inmediato, que es el impacto pedagógico. Por ejemplo, nosotros todos nos vamos a ir del Congreso con nuevos conocimientos, con nuevas expectativas, que ese es el primer impacto que tenemos de la asistencia al Congreso, del intercambio con visiones nacionales y de otros países, con los compañeros que han hecho sus presentaciones magistrales. Ahora, cuando salgamos de aquí, se supone que tiene que haber un efecto multiplicador, un efecto que le llamamos mucho imán, que cada uno de nosotros, donde estemos, podamos multiplicar estos conocimientos y hacer cambios y transformaciones, porque si no hacemos cambios y transformaciones, mejoramiento de los procesos que hacemos, y me estoy ubicando en los procesos pedagógicos, porque estamos hablando del papel del docente. ¿De qué vale que vayamos a los 500 congresos y a los 700 cursos? Si no somos agentes de cambio, pero eso solo se puede hacer evaluando impactos. ¿Qué cosa es evaluar los impactos? Bueno, pues qué cambio yo he hecho, qué mejoramiento, digamos, en la docencia que yo imparto. Mis estudiantes, los logros en su formación, que no son fáciles de evaluar, porque hay que buscar indicadores de impacto, como los tiene, por ejemplo, los indicadores de desarrollo humano, que ustedes saben que un país se evalúa por, digamos, el índice de escolarización, las expectativas de vida, la cantidad de la natalidad. Ahora se están buscando también los per cápita del Producto Interno Bruto, etcétera. Es toda una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que nos hablen de los cambios, transformaciones y logros en los procesos. Y el proceso pedagógico tiene que ser evaluado también en ese sentido. Bueno, ya para cerrar nuestra intervención, es entonces el que tiene que lograr todo eso, el que tiene que poner en movimiento todo esto, el que lo tiene que aplicar, que es el profesor. Actores principales del proceso, el estudiante y el profesor. Todos los demás actores que tenemos alrededor del proceso lo facilitan, ayudan, cooperan, pero los dos actores principales son ellos dos. Entonces, el profesor, porque es el tema del día de hoy. Entonces, nosotros hemos puesto allí algunas cosas. No las vamos, sino solamente quizás a comentar y dejárselas en la ponencia. ¿Qué me decía un estudiante? Porque este es un tema que se da en la maestría. O sea, los perfiles, los famosos perfiles, la clasificación de los perfiles y la formación por competencia. Entonces, cuando tratamos estas cosas, un estudiante me dijo, profe, ¿y ese profesor existe? Como diciéndome, pero es que eso es como una utopía, ¿no? Y entonces yo tengo que tener todo eso que dice ahí para ser un modelo ideal de profesor. Yo le dije, mira, el problema está que tiene que haber un acercamiento, tiene que haber un luchar, un esfuerzo personal por ser cada día mejores, ¿verdad? Y que esto sería como la guía para nosotros trabajar y, por supuesto, tratar de cumplir todo eso. En unas cosas estaremos más fuertes y en otras cosas estaremos más débiles. Hay unas guías de autoevaluación que son muy interesantes, que es para que el propio profesor se autoevalúe como él se considera en muchos de estos elementos. Bueno, entonces rápidamente, concebir el proceso como un proceso humano,
de mediación, dominios conceptuales y procedimentales. Estos son incluso perfiles o aspiraciones del modelo ideal del docente. En este caso, bueno, yo lo he puesto para educación técnica, pero si le quito educación técnica, sirve para cualquier otro sistema, ¿verdad? Sea de primaria, sea de secundaria, sea de la educación superior. Interpreta críticamente diferentes modelos curriculares, quiere decir que el profesor no se tiene que casar con un modelo, él tiene que ser capaz de decir, de este modelo esto es muy bueno y puedo tomar esto, precisar el valor educativo del contenido de su área de formación. Nadie puede hacer nada si no domina su materia. O sea, si usted es de determinada especialidad, dibujo o lo que usted explique, usted tiene que dominar eso, modelar actitudes y conductas en los estudiantes, evidenciar conocimientos y habilidades para diferentes situaciones de aprendizaje. El profesor tiene que ser capaz, si se le va la luz, si no tiene la transparencia, lo que sea, él tiene que enfrentar lo que en cualquier momento pueda tener, desarrollar conciencia crítica, consolidar principios en los estudiantes, planificar la enseñanza, y aquí vendría un poquito más lo didáctico, que siempre ha estado vigente, conocer la praxis y concebirla como una totalidad, donde tiene que estar elementos de la cultura social, ético, político, entre otros. El maestro no puede vivir ajeno a la realidad de su país y del mundo, por supuesto, y del área donde está inserto. Orientar a la formación de seres humanos, eso es algo muy importante. Emplear la metodología de la investigación-acción participativa, importante. Desarrollo de estrategias de autodesarrollo, evaluar el rendimiento estudiantil, iniciar cambios en el ámbito de la influencia de un compromiso profesional y ético. Esto del autodesarrollo, ayer lo analizábamos en el grupo, donde estábamos viendo el papel de las organizaciones que forman en la educación continua, y ahí debatíamos que el primer responsable de su superación es el propio maestro. O sea, a mí me podrán poner en no sé cuántos cursos, en 500, pero el primer responsable de su superación, él es mismo. O sea, ser un inconforme de su propia práctica profesional. Y ser la autoevaluación o el autodidactismo es el primer paso. Cuando yo haga mi autoanálisis, cuando yo haga mi autoevaluación, o me evalúen mis estudiantes, o me evalúe mi director, o el que me evalúe, o yo misma, yo tengo que saber dónde están mis debilidades y tratar de encontrar cómo resolverlas. Si es leyendo, si es compartiendo, porque no todo se resuelve en los cursos, no todo es un problema, porque a veces hay un abuso y uso de todo lo que es presencial y de todo lo que tenemos que, como el pichón, y yo se lo digo así a los alumnos, como el pichón que abre la boca, y necesitamos ponérselo todo en la boca. Y el profesor tiene que ser capaz de tener ese espíritu crítico y autocrítico y de autoanálisis, y ser el primero responsable de su superación personal o de desarrollo profesional. Bueno, consideraciones finales. Reitero que la educación es un proyecto político, cultural, es una tarea esencial de la vida de los pueblos y depende de la naturaleza y la organización de la sociedad. En esa relación, educación-sociedad. Que la clave del éxito, en las condiciones que nos impone el mundo contemporáneo, es considerar al hombre y la mujer en toda su extensión como el centro de propósitos y aspiraciones. Si el hombre, y voy a hablar ahora de hombre como género humano en general, no es el centro de todo, nosotros no podemos decir que estamos priorizando la educación. En el mundo de hoy, convulso y contradictorio, ya eso lo leí. No. En la clave de éxito de los pueblos está en la capacidad científica y técnica. Y eso lo sabemos. Un mundo competitivo, el que no desarrolla la ciencia y la innovación tecnológica se va quedando atrás y va siendo un país dependiente en todas las modalidades. La educación, por tanto, se convierte en una necesidad vital cuando es concebida como el medio sistemático y más idóneo de formar ciudadanos y ciudadanas con altos niveles educacionales. Entonces, ¿qué educación necesitamos? A partir de esta reflexión, y retomo las palabras de Gabriel García Márquez, poeta, escritor colombiano, todos conocemos, autor de 100 años de soledad. Una educación reverdecida, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra.
Muchas gracias. Bueno, ahora me va a acompañar. Bueno, dejo a García Márquez. Agradecemos la participación de la doctora Grisel de la Torre.